Hola, en este vídeo se va a proceder al cálculo del circuito que se muestra en esta figura, el cual es un circuito de corriente continua ideal y está compuesto por un elemento activo, que es una fuente de intensidad, que está aportando una intensidad de 60 amperios, y entre sus terminales 1 y 2 se ha conectado una carga compuesta por tres resistencias. Tenemos la resistencia R1 de 30 ohmios, la resistencia R2 de 45 ohmios y la resistencia R3 de 25 ohmios. Bien, el objetivo de este ejercicio será, para la fuente de corriente, calcular qué tensión habrá entre sus terminales, qué intensidad está aportando al circuito o la intensidad que está circulando a través del circuito y la potencia que aporta al circuito. Una vez hecho esto, se procederá para cada una de las resistencias a calcular qué tensión tienen cada una de ellas, qué intensidad está atravesando a cada una de estas resistencias y qué potencia consumen cada una de ellas. Bien, para hacer este ejercicio va a ser necesario también el uso de la fórmula llamada divisor de corriente. Esta fórmula no es un invento mío, de hecho esta fórmula se obtiene simplificando las ecuaciones que ya se conocen, la ley de Ohm y las propiedades propias de un circuito más bien de un circuito con resistencia en paralelo, de un circuito en paralelo. Por tanto, se va a tener que aplicar esta fórmula. Lo que quiero también es probar el desarrollo de cómo se obtiene esta fórmula y calcular el circuito y demostrar que los valores son coherentes y que el circuito se ha calculado como es debido. Bien, por tanto, vamos a comenzar. Antes de nada, como siempre, voy a marcar los sentidos de las corrientes y de las tensiones, ¿vale? Voy a ampliar un poco más. Bien. Al conectar la carga entre los terminales 1 y 2 de nuestra fuente de corriente, ya a través del circuito va a circular una corriente. Esa corriente será la I sub 1, 2. Bien, esa corriente va a llegar al punto A, por tanto una parte de esa corriente va a circular hacia la resistencia 1, se llamará I sub 1, y lo mismo por la resistencia I sub 2 y a la I sub 3. El hecho de que por cada una de las resistencias circule una corriente indica que habrá una caída de tensión o que las resistencias estarán sometidas a una tensión. También dibujo este sentido. Bien, por ende, entre los terminales 1 y 2 también, si midiéramos tensión, habría una tensión que es la tensión 1, 2. Este símbolo, vale. Bien, ya hemos realizado los símbolos de los sentidos de corriente y tensiones y ahora vamos a calcular. Bien, voy a empezar con la fuente de con la fuente de intensidad. Bien, la tensión 1, 2. Perdón. La tensión 1 y 2. Bien, ¿qué decir aquí? A diferencia de otros ejemplos, de otros ejercicios en los que lo que había era una pila, ya sabíamos la tensión que esa pila estaba aportando entre sus terminales. Aquí lo que tenemos es una fuente de corriente, que es lo que está haciendo, valga la redundancia, aportar una corriente al circuito. En este caso 60 amperios. Por tanto, una tensión
como tal entre sus terminales no aparecerá debido a... no aparecerá porque la esté produciendo esta fuente, sino que será una consecuencia de las tensiones de las que aparecerán en las cargas. Como se puede ver, la tensión U sub 1, U sub 2 y U sub 3, que no la dibujé antes, U sub 3, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que es un circuito paralelo. Por tanto, las tensiones van a ser iguales. Tenemos que la tensión entre los terminales de la fuente de corriente será igual a la tensión que aparezca en la resistencia 1 y esta a su vez igual a la tensión que aparecerá en la resistencia 2 y la resistencia 3. Voy a dejar esta ecuación marcada como ecuación 1. Esta igualdad, puesto que no puedo conocer el valor. He utilizado esto porque es una de las propiedades de un circuito en paralelo, pero aún así sigo sin saber el valor de la tensión que estoy buscando. Bien, la intensidad entre los terminales 1 y 2 ya no la está dando el problema, es la propia de la fuente de corriente. Se puede ver en esta imagen que la corriente va a circular hacia allá y que es I sub 1, 2 o en este caso es I sub 1, 2 porque yo la he querido llamar así. Pero la intensidad total serán 60 amperios, la intensidad que va a circular por todo el circuito. Bien, y otra cosa que tengo que calcular sería la potencia que me está aportando la fuente de intensidad, que sería la tensión entre sus terminales por la corriente que está aportando, la corriente que aporta esta fuente de intensidad. Pues bien, de momento no puedo seguir calculando más valores de la fuente de intensidad, puesto que no sé su tensión, no sé la tensión en sus terminales, puesto que esa tensión proviene de la carga, como consecuencia de la corriente que esta fuente de intensidad está aportando al circuito. Bien, es aquí donde hay que utilizar la fórmula del divisor de corriente, que como dije antes no es una fórmula que me haya inventado, sino que ni que yo haya descubierto, ni mucho menos, simplemente quiero explicar de dónde viene, y es simplemente usando fórmulas que ya conocemos, más las propiedades del circuito paralelo. Bien, para ello marco aquí y voy a usar de las tres resistencias que tengo la resistencia R1 como ejemplo, ¿vale? Entonces, yo sé que aplicando la ley de Ohm, la intensidad que va a atravesar la resistencia R1 será la tensión de la resistencia R1 dividido la resistencia R1, su valor, ¿vale? Como no conozco todavía la tensión U sub 1, voy a marcar esto como mi ecuación 2. Bien. Otro dato importante. Sabemos que la tensión entre los terminales 1 y 2 de la fuente de intensidad, ¿a qué sería igual aplicando la ley de Ohm? A la intensidad que está aportando dicha fuente de intensidad por la resistencia entre los terminales 1 y 2. Esta resistencia es la resistencia equivalente de la carga conectada entre los terminales 1 y 2. ¿Vale? Y esto va a ser nuestra ecuación 3, puesto que no sabemos el valor de esta tensión. Bien, ya tenemos tres ecuaciones que combinándolas nos va a dar como resultado esa fórmula que estamos buscando, la fórmula del divisor de corriente. Bien, por tanto, si yo a la fórmula 2 utilizo las sustituciones de la 1 y la 3, ¿qué vamos a tener? Que I sub 1 será igual a qué vale U sub 1? Lo hemos dicho que U sub 1 es igual a U sub 1, 2 y U sub 1, 2 es igual a la ecuación 3, pues se coloca aquí. Y U sub 1, 2 por la resistencia
1, 2, y todo esto, bueno, lo voy a poner un poco, lo voy a poner mejor. Esto es una división, U sub 1, que es U sub 1, 2, sustituyo los valores, ¿vale? Y si ahora lo quiero poner un poco más organizado, sería la intensidad de la resistencia 1 sería igual a la intensidad que aporta la fuente de intensidad por la resistencia total que hay conectada entre los terminales de la fuente de intensidad, dividido la resistencia cuya intensidad quiero calcular. En este caso, la resistencia R sub 1. Bien, pues esta es nuestra fórmula del divisor de corriente, ¿de acuerdo? En la cual se puede ver cómo la intensidad total, digamos, la intensidad que nos aporta la fuente de corriente, se multiplica por una proporción que tiene que ver con el valor de la propia resistencia en comparación con el global del resto. Y tiene sentido, puesto que si vemos el circuito inicial, se puede ver cómo la intensidad que me está aportando mi fuente de corriente, la I sub 1, 2, llega al punto A y una parte de ella va a circular hacia la resistencia R1 y la siguiente se va a repartir entre la 2 y la resistencia 3. Todo ello acorde al valor de la resistencia. Aplicando la ley de Ohm, como ya se ha visto que las tensiones son iguales para todas las resistencias, la corriente que cada una de ellas, que circulará por cada una de ellas, será mayor cuanto menor sea su propia resistencia. Y es uno de los puntos que se va a utilizar para determinar que estamos tomando bien los conceptos y de que vamos bien a la hora de calcular los valores del problema. Dicho esto, se va a proceder al cálculo de cada una de las resistencias, tensiones y potencias consumidas de cada una de las resistencias, pero antes de ello hay que calcular un valor más que no conocemos, y es la resistencia equivalente de estas tres resistencias, la R sub 1, 2. Bien, como es un circuito en paralelo, la R sub 1, 2 será igual a 1 dividido la inversa de cada una de las resistencias. R2. Pues bien, 1 dividido 1 dividido 30 ohmios más 1 dividido 45 ohmios más 1 dividido 25 ohmios. Y todo esto son 10,47 ohmios. Bien, pues ya estamos en condiciones de usar la fórmula del divisor de corriente y así calcular cada uno de los valores que se solicitan de cada una de las resistencias. Bien, la intensidad de la resistencia 1 será igual a la I sub 1, 2 por la resistencia total partido R1. 60 amperios por 10,47 ohmios dividido 30 ohmios. Esto da 20,94 amperios. La tensión de la resistencia 1 será la resistencia 1 por la intensidad de la resistencia 1. 30 ohmios por 20,94 amperios da un total de 628,2 voltios. La potencia que consume la resistencia 1 será la resistencia 1 por la intensidad 1 al cuadrado. 30 ohmios por 20,94
al cuadrado da un total de 13.154,51 vatios. Bien, ya tenemos los valores de la resistencia 1. Para la 2, la I sub 2 sería exactamente lo mismo. Bien, da 13,96 amperios. La tensión en la resistencia 2 será la resistencia 2 por la intensidad 2. La resistencia 2 son 45 ohmios por la intensidad 2, que son 13,96 amperios, y da un total de 628,2 voltios. Y la potencia que consume esta resistencia, la R2 por la intensidad 2 al cuadrado, serán 45 ohmios por 13,96 amperios al cuadrado. Y da un total de 8.769,67 vatios. Bien, y ahora pasamos a la resistencia 3. La intensidad 3 será igual a la intensidad U sub 1,2 por la resistencia total partido de la resistencia 3. 60 amperios por 10,47 dividido la resistencia 3, que son 25 ohmios. Esto da un total de 25,13 amperios. La U sub 3, la resistencia 3 por la intensidad 3, 25 ohmios por 25,13 amperios. Y da 628,25 voltios. Y la potencia que consume esta resistencia, R sub 3 por I sub 3 al cuadrado, que son 25 ohmios por 25,13 amperios al cuadrado. Da un total de 15.788 vatios. Bien, ya hemos calculado los valores de cada una de las resistencias. Vamos a hacer una comprobación y ver que todo ha sido correctamente calculado. Es decir, una de las premisas para un circuito en paralelo es que se cumpla la ecuación 1 anteriormente mencionada, que todas las tensiones de la resistencia sean iguales y por ende la U sub 1,2. De momento hemos calculado las tensiones de cada una de las resistencias y se puede comprobar cómo la tensión en la resistencia 1 son 628,2, la tensión en la resistencia 2 de 628,2 y la de la resistencia 3 628,25 voltios, o sea, son exactamente lo mismo. Por tanto, el cálculo ya es una señal de que inequívoca de que el cálculo se ha realizado correctamente. Otra comprobación, la primera ley de Kirchhoff, la de los nudos. Como se puede observar aquí, en este dibujo, se tiene que la intensidad I sub 1,2 entra en el punto A y podemos entender que las demás salen del punto A, I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Por tanto, atendiendo a la primera ley de Kirchhoff, la de los nudos, se tiene que I sub 1, 2 tiene que ser igual a I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. 60 amperios ha de ser igual a 20,94 amperios más 13,96
96 amperios más 25,13 amperios. 60 amperios igual a 60,03 amperios. Prácticamente lo mismo, lo que indica que el cálculo se ha realizado correctamente. Bien, es cierto que no se ha calculado aún directamente los valores en los terminales de la pila. Vamos a hacerlo y así también salimos de dudas. Bien, la tensión en los terminales de nuestra fuente de corriente será igual a la intensidad que aporta nuestra fuente de corriente. Voy a ponerlo mejor. Lo voy a poner aquí, que tenemos más espacio. Vale, la tensión entre los terminales de nuestra fuente de corriente será igual a la intensidad que aporta por la resistencia entre sus terminales. Ya hemos visto que son 60 amperios los que aporta por 10,47 ohmios la resistencia que había en los terminales de la misma. Por tanto, al hacer la operación nos da 628,2 voltios. Y la potencia que aporta nuestra fuente de corriente sería la tensión U sub 1,2 por la intensidad, ¿vale? Que son 628,2 voltios por 60 amperios. Da un total de 37.692 vatios. Y ya por último, para hacer ya una última comprobación, a pesar de que ya se ha demostrado que el circuito se ha calculado correctamente, pero ya para asegurarnos mucho más, sería que la potencia que está aportando nuestra fuente de corriente se consuma íntegramente en las resistencias, puesto que es un circuito ideal y no hay pérdidas de potencia, toda la potencia generada ha de ser consumida. Por tanto, todo esto igual a P1 más P sub 2 más la potencia de la resistencia 3. Pues bien, serían 37.692 vatios igual a la sumatoria de todas estas potencias, que el total de sumar todas ellas son 37.712,18 vatios. Bien, es cierto que no es idéntico, aproximadamente, no son idénticos, puesto que para calcular las potencias de cada una de las resistencias hay decimales de por medio. Hemos calculado una resistencia equivalente con decimales, ahí al redondear, pues en función de cuántos decimales ponga a la hora de redondear, y bueno, se va arrastrando. No es un error, es algo que va a pasar debido al cálculo, ¿no?, del redondeo. Y si observamos, hay una diferencia de unos 20 vatios. Unos 20 vatios en un orden, hablando de orden de 30.000, no supone nada. No supone nada para decir que nos hemos equivocado, quiero decir. O sea, el ejercicio está bien calculado y ya se puede dar por terminado aquí. Bueno, lo dicho, espero que este vídeo te haya ayudado a comprender un poco más el proceso de cálculo y nos vemos en el siguiente.